Mis hermanos queridos, somos Desafío Moria, estamos muy contentos de poder estar con ustedes el día de hoy y bueno, pues vamos a continuar con una temática muy linda para nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento espiritual. Estamos contentos y esperamos que ustedes también se sientan bendecidos por el Señor. Les damos una bienvenida muy especial en esta oportunidad que nos regala Dios para estudiar su palabra, para analizarla y para que juntos podamos aprender un poco más de la Biblia. Así es. Seguimos con este tema de los engaños del tiempo del fin. Hoy vamos a hablar de uno extremadamente peligroso. Así que por favor quédese hasta el final de este video. Y pues vamos a orar para dar inicio. Así que cierre sus ojos y acompáñenos por favor en oración. Te damos gracias, Señor, porque nos regalas la oportunidad de compartir con nuestros hermanos a esta hora. Pero también, Señor, gracias porque podemos encontrar en tu palabra una verdad presente, segura y eterna. Amén. Te suplicamos, Señor, que por favor estés con nosotros y que tu Santo Espíritu sea quien hable a nuestro corazón. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. 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 Muy bien, así que vamos avanzando, ¿te parece? Bueno, los engaños del tiempo del fin y el tema que vamos a tratar hoy, antes de ir a nuestra pregunta de análisis, es el culto a la nigromancia y a los antepasados. Así es. Y este es un procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro por medio de la invocación a los espíritus de los muertos. Esto es la nigromancia. La nigromancia es ese deseo que el ser humano alberga en su corazón de querer hablar con sus seres queridos. Pero no solamente para saber si están bien o están mal, sino casi siempre lo hacen para recibir algún tipo de consejo, ¿no? Estoy en este problema, estoy así, estoy así. Yo quisiera recibir un consejo de mi familiar. Así que se busca a alguien para que haga algo extraordinario, porque a los seres humanos nos gusta como lo extraordinario, lo fuera de lo común y de lo normal. Uh-huh. Entonces, queremos que ocurra eso y cuando vemos cosas así decimos, wow, qué increíble, qué interesante. Y sabes que muchas veces, o nosotros como adventistas, podríamos decir, pero eso a nosotros no nos interesa, eso a nosotros no nos importa, nosotros hemos aprendido desde siempre que estas cosas pues no se hacen, no nos interesan y como que las tenemos por allá aparte, pero han llegado también a nuestra vida y se han empezado a hacer como muy comunes en el sentido de que aquellas cosas que vemos y escuchamos la tienen. Por ejemplo, hace poco estábamos viendo algo en la televisión con los niños y era algo del Rey León. Y Sí. el Rey León y estaba metido en un problema, entonces su abuelo que ya había muerto le habló y le dio un consejo y le dijo qué tenía que hacer. Y miren que en cosas así tan pequeñas como esas y tan inocentes de alguna manera, se van metiendo estas ideas y se van volviendo muy comunes dentro de nosotros. Sí, y dentro de la iglesia, como tú lo mencionabas hace un momento. Y es que uno dice, bueno, pero ¿para qué eso? Como tú lo mencionabas, ¿no? Pero resulta que también a la iglesia, independientemente de la religión que sea, están llegando miembros que no tienen el conocimiento pleno de la doctrina. Entonces, cuando llegan con costumbres que ya traen en sus vidas, con hábitos que ya traen en sus vidas, que son comunes, y muchas veces esos hábitos se introducen en la iglesia. Suavecito. Porque congeniamos con esa persona, porque esa persona es muy importante, porque esa persona quizás es muy adinerada. Pues le ocurrió al cristianismo cuando el emperador decidió ser cristiano, ¿no? Y entonces ahora cambia las normas del cielo y dice desde ahora en adelante se adora en domingo y a partir de allí entonces todos los cristianos comienzan a guardar el domingo cuando Dios ha dicho el sábado. Así que notas, o sea, es algo que es sigiloso y que si nosotros no detenemos a tiempo se convierten en un gran problema. Sí, que poquito a poquito nosotros nos vamos adaptando a ellas en lugar de
de apartarlas, de poco a poco vamos como adaptando todas estas cosas y dándoles entrada. Así es. Bueno. Pero entonces surge una pregunta, ¿no? Y esa pregunta viene a continuación. Y yo te la voy a hacer a ti. ¿Con qué frecuencia, bajo fuertes emociones, hacemos cosas que sabemos que están mal? ¿Con qué frecuencia lo haces? No sé. ¿No sabes? Me cuesta identificar la frecuencia. Bueno, pero si tú me lo preguntas a mí, yo digo con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque casi siempre cuando nosotros dejamos nuestras decisiones a la emoción nos hace cometer errores. Pero cuando nosotros tomamos decisiones con la razón y una emoción mesurada, el asunto es distinto. Sí, justo hablábamos en el video anterior que cuando hemos empezado a adorar a través de las emociones más que de la razón. Y es allí donde volvemos a caer en el mismo problema. Las emociones no pueden dominarnos, las emociones no pueden llevarnos a la acción, porque si son ellas las que nos llevan a la acción, pues vamos a cometer muchísimos errores. Pues mira los errores que nosotros cometemos comúnmente por culpa de nuestras emociones. Bueno, pues normalmente realizamos actos de los cuales nos arrepentimos, dañamos a los que amamos, gritamos palabras indeseadas. No escuchamos consejo, desesperadamente buscamos soluciones, renegamos aún contra el mismo Dios. Sí, algo que hacemos muy comúnmente cuando estamos enojados es gritar. Levantar la voz. Sí, es actuar en contra de otra persona inmediatamente cuando hay un enojo, cuando esa emoción nos mueve. Así que normalmente actuamos mucho por las emociones. Así es, y cuando actuamos con las emociones, pues cometemos muchísimos errores, muchas equivocaciones. En la vida espiritual también nos ocurre lo mismo. Nosotros no podemos basar nuestra vida espiritual en nuestra emoción, porque si lo hacemos, vamos a fracasar. Pero vamos adelante con nuestro estudio de este día, especialmente con la nigromancia y el culto, ¿no? A la nigromancia de los antepasados. Entonces, vamos a unir esto de las emociones con la nigromancia. ¿Sí? ¿Cómo se une esto? ¿Cómo así? ¿Por qué la pregunta? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que dar sepultura a un ser querido, a nosotros se nos desgarra el corazón, se nos parte el alma, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Así que muchas veces la tristeza hace que nosotros cometamos muchísimos errores. Y vamos a ver. Y vamos a ver dichas circunstancias, ¿no? En la desesperación del presente ocurren cosas como estas. Anhelamos conocer el futuro. Buscamos pitonizas que nos auguren algo mejor. Queremos escuchar una voz más creíble según nuestro punto de vista y que nos asegure que todo va a cambiar. Y es que cuando las cosas van mal, una tras otra, como si fuese un edificio de naipes, donde la base se cae y absolutamente toda la edificación se derrumba. Muchas veces en nuestra vida enfrentamos situaciones así y queremos encontrar soluciones. Las buscamos en la Biblia, pero resulta que la Biblia no se convierte para nosotros en nuestro mayor valor o en nuestra mayor esperanza. Entonces queremos encontrar respuestas de otra manera. Creo que Saúl desesperadamente, cuando Dios se apartó de él, y Dios se apartó de él porque Saúl se separó de Dios. Uh-huh. Segunda de Crónicas 15, los versículos 1 y 2, mis hermanos, ténganlo en cuenta, porque allí la Biblia dice que si nosotros nos acercamos a Dios lo vamos a encontrar, pero si nosotros nos apartamos de Dios, uh-huh, Él se va a separar de nosotros. No que se aparte, sino que pues ya nosotros no lo queremos. Sí, si no queremos estar con Él, pues Él se va, ¿no? Él tiene que apartarse. Así que Saúl separa de su vida a Dios, ¿no? O a Dios de su vida, lo separa. Y entonces ahora viene un gran conflicto, vienen enemigos, hay batallas y en su desesperación quiere saber qué va a acontecer. Así que busca una pitonisa. Sí.
llevándolo a la vida actual, ¿qué tan común se convierte que alguien está enfermo y le han hecho una cosa, le han hecho otra, le buscan por allí, le buscan por allá y de repente alguien dice, no, eso definitivamente fue que le hicieron algo? Sí. Eso fue brujería. Eso le hicieron brujería. Eso, usted lo que tiene que hacer es ir, buscar otro brujo. Brujería se saca con brujería. Otro brujo que sea mayor, que sea mejor, y él le va a decir, es más, él le va a decir si es brujería o no. Y él le va a quitar eso. Entonces se convierte, y muchos hermanos, muchos cristianos, caen en esta trampa. Pues imagínate que, discúlpame te interrumpo, pero yo escuché de un hombre que lo consultaban muchísimo porque había gente enferma u otros que les podían haber hecho, aquí en Colombia se le llama hacerles un trabajo, ¿no?, espiritual, que fueron afectados por otra persona, por un brujo. Y resulta que le llevaban los pacientes a esa persona y esa persona ni siquiera tenía que tocarlos o estar cerca, sino que los ponían lejos. Así yo escuché. Allá a lo lejos, y a lo lejos él le decía qué tenía y qué debía hacer para curarse o para quitarse el mal que le hicieron. E inclusive hay personas que para quitarse una u otra dolencia utilizan hasta animales pasándoselo por el cuerpo para sanarse, ¿no? Costumbres, ideas de la nigromancia. Me estoy tratando de aprender esa palabra y se me olvida. Pero qué tan común, y uno dice, no, eso está parte de mí, pero mira que se han convertido común estas prácticas. Sí, ahora, en la nigromancia cabe aclarar que, bueno, nosotros decimos, no, nosotros no lo hacemos, nosotros entendemos. Pero se acostumbra a llevar agua a un cementerio, por ejemplo, a una tumba. Se acostumbra a llevar una ofrenda floral. Eso es nigromancia. Yo estoy llevándole flores a alguien. ¿Y para qué le llevo flores a alguien que no ve, que no siente, o sea, ¿cuál es el sentido? Hay otros que le llevan alimentos, ¿no? Eso es nigromancia. Eso es. Bueno, sigamos. Bueno, en la pobreza de la autoestima y la poca confianza en el amor del otro, preferimos pócimas. Y esas pócimas dice, en 3 días amarrado, arrodillado, suplicando, pidiendo perdón, declarándole amor eterno. Y esto es tan común, no solamente en Colombia, es sabido de otros lugares del mundo, donde las personas buscan a otros, a pitonisas, buscan a hechiceros, a brujos, para traerles o atraerles el amor de su vida. Y esas personas prometen que en 3 días hacen ese trabajo. Y se lo traen a la puerta de su casa arrodillado, llorando, suplicando, gimiendo y declarándole amor eterno. Aquí en Colombia, hay en algunos lugares, en algunas ciudades, se distribuyen unos panfleticos, unos papelitos pequeñitos, donde aparece ese listadito más o menos que nosotros quisimos compartir con ustedes y que se acabó de leer. Es la publicidad. Es la publicidad. De hecho, yo trabajé en un medio de comunicación escrito, y la última página de ese medio, todo estaba lleno de publicidad de personas que hacían esta clase de trabajos. Entonces, venga el brujo tal, el indio tal, y todos decían que lo traigo amarrado, atado a sus pies, pidiendo perdón. Y es algo que a ellos les funciona y que la gente lo usa comúnmente. Así es, porque pues nosotros sabemos, Satanás tiene poder y él lo que quiere es confundirnos, y entre más nosotros nos arriesguemos a ir con él, pues más fácil estaremos confundidos toda la vida, ¿no? Así que pues tengamos mucho cuidado, mis hermanos. En la falta de fe en las bendiciones de Dios, las buscamos ahora en los astros. Nos dan un número, nos dan un color, nos dan un día, nos dan un mes. Eso ocurre y sabes que es tan común, sobre todo en los medios de comunicación.
Que siempre se lee el horóscopo, Sí. se lee el número de su suerte para Ajá, hoy. en la prensa escrita, Ajá. en la radio, en la televisión, ya en todos esos programas supuestamente de hogar, ¿no? De familia, Magazines. en magazines, aparecen hechiceros. Aparecen hechiceros. Y les leen las cartas a los panelistas y permiten que se hagan llamadas. Y él, al que está llamando, le va diciendo las cosas. Pero ¿sabes qué es lo que más tristeza me da? Sí. Aún en medio del cristianismo, no es solo la televisión, hay iglesias donde usted va y le van a decir qué número jugar para que usted se gane la lotería. Tremendo. Donde le van a decir, mire, hay una rifa de un automóvil, usted dé tanto dinero que yo le voy a decir cuál es el número ganador de ese automóvil. Wow. Entonces, se entró de una manera tan grande que aún confundiendo a la misma fe en Cristo, hay iglesias que lo hacen. Tremendo, es tremendo, esto es muy doloroso, pero mis hermanos, es algo que muchos cristianos hoy están padeciendo, por decirlo así, porque hay muchos cristianos que lo ven por pura curiosidad. Ay, yo no creo en eso, pero voy a ver qué dice para hoy. ¿Qué dice el tarot para mí? Voy a ver mi signo zodiacal y vamos a ver qué declara ese signo para mí. Y nos ponemos a ver esas cosas que no edifican, que no son de Dios, y terminamos poniendo nuestra fe en Satanás que en el mismo creador. Así es. Rindiéndole culto a la nigromancia, ¿no? Bueno, en el desconsuelo del corazón queremos escuchar la voz de quienes han muerto, para saber dónde están, para saber si están bien, para obtener sabiduría de ellos por medio de un consejo, para sentir paz. Y esta costumbre parece ser muy común. Es muy común, realmente es muy común. Y hay países donde se practica muchísimo más la hechicería que en otros, pero en todos se practica. Realmente en todos los países del mundo hay hechicería. Y muchos quieren ver a su familiar que ha muerto, quieren ver esa apariencia, quieren volver a hablar con él. ¿Por qué? Porque quedaron pendientes por decir, porque, bueno, hay muchas circunstancias que encierran tantos deseos. Pero nota, siempre todo ocurre desde la emoción, desde lo que yo siento, y como yo lo siento, entonces yo busco calmar esa necesidad de mi emoción. Quiero calmar mi necesidad. Así. Y sabes que una canción escuché alguna vez que cantaba Enrique Iglesias, creo que era Enrique Iglesias, y la canción decía algo así como: para calmar los demonios que llevo dentro, decía un pedacito de esa canción. Y sabes que es una realidad. Cuando nosotros nos hemos separado del Señor, quien habita en nuestra vida es Satanás, y son sus demonios, son sus ángeles. Y ellos buscan atraparnos y entramparnos en situaciones como esas, y lo que hacen es que nosotros sintamos satisfacción cada vez que buscamos todo aquello que pues Dios no le ha permitido al ser humano, ¿no? Y es especialmente eso, el culto a la nigromancia, a la brujería, a todo este asunto. Sabes que ya para ir cerrando, recuerdo en este momento, mi abuelo me contó una historia y también la dejó escrita en un diario que él llevaba con actividades, y él cuenta que una vez había un hermano muy enfermo en la iglesia, pero muy enfermo, y este hermano fue a un lugar. Ya habían orado por él en la iglesia, ya lo habían ungido, habían hecho pues como todo este proceso de oración. Y el hermano, pues desesperado porque no pasaba nada, fue a una iglesia cristiana donde oraron por él y lo sanaron. Okay. Así que él llamó a mi abuelo muy contento y le dijo que había sido sanado, que ya estaba bien, que estaba muy feliz, que Dios le había sanado, que mejor dicho, él estaba muy contento. Así que mi abuelo le dijo: yo me alegro mucho, hermano, pero usted tiene que ver de dónde viene esta sanación,
vamos a hacer algo, vamos a volver a orar. Y si esta sanación viene de Dios, usted va a seguir sano. Pero si esta sanación no viene de Dios, usted va a volver a enfermar. Y le dijo, pues oremos. Y oraron. Y cuando terminaron de orar, el hermano otra vez se enfermó. Así que el hermano se enojó muchísimo, muchísimo con la iglesia, con mi abuelo, con todo el mundo, por lo que había sucedido, porque él ya estaba sano. Y entonces quisieron explicarle esa importancia. Es que no era el ser sano, era el ser, el estar con Dios, en que Dios fuera el que obrara en su vida. Así y a es. nosotros nos suele suceder eso. No nos importa de dónde proviene lo que queremos, sino que venga eso que queremos sin importar de dónde. Y Así lastimosamente caemos en ese error. Así es, y precisamente el apóstol Pablo nos lo recuerda. Pasemos esta. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 24 dice: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Nota que este texto es muy similar a la experiencia que tú nos has dicho, ¿no? Nosotros decimos, bueno, pero el brujo, la persona que yo consulté, él habló de Jesús, ¿no? Habló de Dios. O en el caso de mi abuelo, había ido, era una iglesia cristiana. Sí, y fue una iglesia, y ¿cierto? hablaban de Jesús y adoraban a Jesús. Correcto. Entonces, pues si nombraron a Jesús es porque es de Dios. Todo ese asunto que ocurre es de Dios. Pero nosotros hemos aprendido a través de la Biblia que ella dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero en aquel día se dirá: Señor, pero en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios, ¿cierto? Esto debe quedar claro, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es que una muchacha que tenía un espíritu de adivinación estaba hablando de Pablo y estaba hablando de Silas y estaba diciendo: ellos son los mensajeros de Dios y la palabra que ellos traen es palabra de verdad. Y ella estaba diciendo verdad. Claro, total. lo que ella estaba diciendo era real. Mejor dicho, lo que el Espíritu estaba diciendo a través de ella era real. Pero ¿por qué le desagradó al apóstol Pablo? O sea, ¿por qué no dejar que esa publicidad se regara? ¿No era bueno? Pues claro que era bueno, pero lo que pasa es que esta muchacha o el espíritu que había en ella se estaba haciendo más popular porque decía: vea, ella está diciendo la verdad. Y la gente no iba a buscar a Pablo, sino que iban a buscar ahora a la muchacha, a la mujer, porque ella decía la verdad. Por eso el apóstol dice que le desagrada, porque lo siguió por 3 días. Entonces se da la vuelta y le dice: sal de ella. E inmediatamente sale. Pero ¿no estaba diciendo el espíritu que eran siervos del Dios Altísimo? Estaba diciendo sí, total realidad. Pero era Satanás el que hablaba a través de esta muchacha. Así que, mis hermanos, tengamos muchísimo cuidado. Mucho cuidado. Deuteronomios capítulo 18, versículos 10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Creo que la palabra de Dios es extremadamente clara. ¿Por qué, por ejemplo, por qué Dios no permitiría o no permitió que se supiera dónde había quedado la tumba de Moisés, por ejemplo? ¿Tú te imaginas la peregrinación de la gente yendo allá? Moisés, aquí está la tumba, aquí están sus restos. Moisés, cuando tú nos decías lo que había que hacer, cuando tú hablabas con Dios, la gente muy probablemente iba a buscar la tumba de Moisés para querer hablar con Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés
fue un gran líder, ¿cierto? Sí. Pero no era Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos que Él es Dios y que ningún ser humano que está aquí sobre la tierra puede hablar con la autoridad y decir con la autoridad de Dios. Y nosotros no podemos inclinarnos hacia esas emociones que nos dañan y nos destruyen, ¿no? ¿Cuánto necesitamos nosotros del amor de nuestro Padre Celestial? Bueno, la Biblia también nos dice en Levíticos 19, 26 al 28, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. La palabra del Señor es clarísima. Aún la Biblia dice, no te hagas rasguños por los muertos, ¿no? Hay muchos jóvenes hoy que no soportan las situaciones de la vida, entonces comienzan a lacerarse sus manos, a cortarse sus venas, a tratar de quitarse, ¿no?, la vida, y hacen marcas en sus manos por desesperaciones, por situaciones complicadas. Mis hermanos, la Biblia es extremadamente clara. No hagas, no consultes, no vayas, no mires, porque todo eso es un engaño. Y nosotros podemos estar rindiéndole culto al diablo cada vez que nosotros vemos el horóscopo, por ejemplo. O nos ponemos a ver una persona allá que está adivinándole el futuro a otra con unas cartas en televisión. Ay, pero es que eso no me lo está haciendo a mí, eso es bobada, yo no creo en eso. Pero si usted se la pasa viendo y viendo, pues usted se va quedando. Usted va a terminar creyendo. Algo se va quedando. Y estamos rindiéndole culto al diablo. Dios ha dicho, no consulten porque es abominación para mí. Y si Dios lo ha dicho, mi hermano, sobre eso nada que hacer. Inclusive, no quiero ser de pronto, ¿cómo podría decirlo? No quiero ser extremista, pero ya nosotros lo habíamos dicho en otro video, ¿no? Cuando nosotros vamos a visitar nuestros difuntos, pues ni para qué ir. No es necesario ir porque ya no ven, ya no oyen, ya. ¿Para qué llevar flores? Flores usted se las debió dar en vida, no allá en una tumba. Agua, ¿para qué le va a llevar agua? Si ya no está, si ya no se la va a beber. Y mucho menos comida. Creo que, mis hermanos, nosotros debemos ser muy claros en este asunto, pero nos dejamos llevar de pronto por los pensamientos de otros que dicen, uy, qué desnaturalizados, esa gente es rarísima, no aman a sus seres queridos, vea cómo está esa tumba de dejada y de abandonada. Pues es que no tenemos que ir a limpiar porque allá no vive nadie, allá el ser que vivió dejó de ser. Así que, mis hermanos, no hagamos conforme a la voluntad de Satanás, hagamos conforme a la voluntad de Dios y Él pues hará de nosotros luminarias para el reino de los cielos. Amén. Pues mis hermanos, hemos llegado al final. Hemos llegado al final de este estudio tan importante. No lo echemos por por algo roto. que no, eso a mí nunca me va a pasar. No sabemos de qué manera el diablo quiere tentarnos y cómo busca a nosotros hacernos caer a través de la adivinación y todas estas costumbres. Así que tomémonos siempre de la mano de Dios, caminemos con Él hacia el cielo, siempre pensando en que podamos agradarle y obedecerle. Así es. Así que, mis hermanos, muchas gracias por haberse quedado con nosotros hasta aquí. No olviden, somos Desafío Moria. Dios le bendiga. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.